Daniel arrastraba sus pies por los largos pasillos de la escuela. Era un día como cualquier otro en el que simplemente era invisible para los demás. Una sombra entre las sombras. Su rostro, de mirada apagada, no revelaba la pila de pensamientos oscuros que se acumulaban en su mente. Desde que tenía memoria había sido diferente. No de una manera obvia, sino en esos pequeños detalles que lo aislaban de los demás. La forma en que sus compañeros lo miraban, el silencio que se hacía cuando pasaba cerca, la indiferencia que se le dedicaba, todo eso era suficiente para alimentar su resentimiento. A veces, al mirarse al espejo, veía algo más que su reflejo. La imagen distorsionada de un joven que no encajaba en ninguna parte. No podía evitar que su mente se alejara de repente, una vez más estaba allí, en medio de un mar de pensamientos. Buena para nada se escuchaba en la sala de estar, solo se trataba de su padrastro maltratando a su madre, ya no intentaba nada para defenderla. Habían sido 15 años en los que su madre jamás le había dedicado un poco de atención, gastaba sus energías sirviéndole Joel, su padrastro, a pesar de los abusos. A menudo, la casa se sentía más vacía que cualquier otro lugar. Eso lo había marcado, hecho que su soledad fuera su refugio, y su rabia el único motor que lo mantenía en pie. Pero todo empezaba a cambiar en la escuela, de repente apareció alguien que lo ocupaba todo, alguien que con tal solo mirarla le hacía sentirse vivo, alguien que había llegado a su vida como una chispa en medio de la oscuridad. Su nombre era Lucía. Lucía era todo lo contrario a él. Extrovertida, valiente, siempre rodeada de gente que la admiraba. Su risa resonaba como una melodía en los pasillos y su presencia llenaba cualquier espacio. Daniel la observaba desde lejos como un espectador cautivo de una obra que nunca podría protagonizar. Pero el deseo que le invadía era diferente a cualquier otra cosa que hubiese experimentado. El amor, si se le podía llamar así, no era para él una emoción dulce. No deseaba simplemente estar con ella. No se trataba de cariño o afecto. Lo que quería era poseerla, controlarla, hacerla suya. Si podía tenerla bajo su voluntad, se sentiría por fin vivo. Daniel iba en 9º grado, era un año mayor que Lucía, quien iba en 8º grado, sus salones quedaban uno al lado del otro y Daniel pasaba todo el día observándola sin que ella lo notara, cada sonrisa, cada gesto, cada movimiento, se adhería a su mente y poco a poco se fortalecía su extraño sentimiento. De pronto su rutina empezó a girar en torno a Lucía, en los recreos, en los momentos después de la escuela, cada lugar era una oportunidad para mantener sus ojos fijos en ella como un cazador que observa a su presa con cautela esperando el momento oportuno. Una tarde, mientras todos los estudiantes salían del edificio, Daniel la siguió desde una distancia segura. Sabía que Lucía tomaba siempre el mismo camino hacia su casa, un sendero que cruzaba un parque casi desierto. Aquel día la oportunidad perfecta se presentó, el cielo se había oscurecido y las gotas de lluvia comenzaban a humedecer la hierba seca. Lucía se apresuró para cubrirse y Daniel vio su momento. Lucía, llamó, rompiendo por primera vez el silencio entre ellos. Ella se detuvo sorprendida. Miró a su alrededor hasta que lo vio. Daniel. Preguntó con curiosidad, apenas recordando su nombre. Él avanzó, tratando de parecer casual, aunque sus manos temblaban. Vi que olvidaste esto en la biblioteca, dijo, mostrando un cuaderno que había recogido deliberadamente. Lucía lo aceptó con una sonrisa de agradecimiento. Gracias. No sabía que alguien lo había notado. Fue en ese momento que Daniel sintió algo más que la indiferencia de siempre, fue simplemente un destello de reconocimiento, pero eso bastó para alimentar su obsesión. Esa noche, encerrado en su habitación, Daniel escribió en su libreta, una que había llenado con pensamientos caóticos sobre Lucía. Ella me vio, ella me habló. Quizás este sea el destino. Pero no puedo dejar que alguien más se la lleve. Si es mía, lo será por completo. Su mente comenzó a maquinar un plan perverso. No sería como las otras chicas. Lucía era especial, diferente. Con ella dejaría una huella imborrable. Pasaron días, y Daniel empezó a estudiar cada detalle de la rutina de Lucía con una precisión inquietante, a qué hora llegaba a casa, qué calles prefería tomar, qué días estaba más sola. Todo estaba calculado. Finalmente, una semana después, esperó el momento perfecto. Lucía caminaba por el parque, distraída con su teléfono. Daniel se acercó con sigilo, su respiración era pesada y su corazón latía con fuerza. La adrenalina lo invadía, pero no podía detenerse. Lucía dijo, esta vez en un tono más firme. Ella se giró, y antes de que pudiera reaccionar, Daniel la sujetó con fuerza y dejó que el pañuelo impregnado de cloroformo hiciera el resto. Cuando Lucía despertó, estaba en un lugar oscuro, frío y extraño. Tenía las manos atadas y su pulso comenzó a acelerarse. Miró a su alrededor, intentando entender dónde estaba. Frente a ella había un escritorio con una lámpara tenue y una libreta abierta. Daniel estaba sentado cerca, observándola. No quiero hacerte daño, dijo, aunque su voz era demasiado tranquila para resultar tranquilizadora. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Lucía con su voz quebrada entre miedo y confusión. Daniel no respondió de inmediato.
Se levantó, tomó su libreta y arrancó una página. Se la entregó a Lucía. En ella, había una frase escrita con letras temblorosas. Porque tú eres lo único que puede salvarme de mí mismo. Lucía sostenía la nota con sus manos temblorosas, intentando procesar lo que acababa de leer. Levantó la mirada hacia Daniel. No tienes que hacer esto, dijo, tratando de mantener la calma. Podemos hablar, puedes buscar ayuda. Daniel soltó una risa amarga. Ayuda. ¿Crees que alguien alguna vez se preocupó por ayudarme? Todos miran hacia otro lado. Tú, en cambio, tú no puedes ignorarme ahora. El silencio se hizo pesado entre ellos. Lucía, aún asustada, intentó buscar algún tipo de conexión con él. Sabía que enfrentarlo con ira o rechazo solo empeoraría la situación. Si me viste, si creíste que podría salvarte. Entonces, dime quién eres realmente. Dime por qué estoy aquí. Por primera vez, Daniel pareció dudar. Caminó hacia la pared opuesta, donde había pegado varias fotografías y notas desordenadas. La mayoría eran de Lucía, fotos tomadas a escondidas, recortes de papel con frases que había dicho en clase, incluso una servilleta que ella había usado en la cafetería. Pero antes de todo eso, también había dibujos caóticos de figuras humanas, tachadas y desgarradas, y palabras como, invisible, fracaso, nada. Eres la única que ha brillado en mi vida, dijo finalmente, sin mirarla. Si logro que entiendas, si logro que sientas lo que yo siento, entonces todo habrá valido la pena. Los días pasaron en un ciclo angustiante. Daniel se sentaba frente a Lucía hablándole de su infancia, de las humillaciones, de los años de abusos en casa y de su invisibilidad en la escuela. Sus palabras eran crudas, llenas de dolor, pero también impregnadas de una obsesión peligrosa. Lucía escuchaba con atención, aunque cada minuto que pasaba planeaba su escape, sabía que debía ganarse su confianza. ¿Sabes? Dijo un día, intentando acercarse a él emocionalmente, yo también he tenido momentos en los que me he sentido sola, sé que no es lo mismo, pero, entiendo lo que es sentirse invisible. Daniel la miró, sorprendido por sus palabras, por un momento, pareció ver en sus ojos algo más que miedo, empatía. ¿En serio?, preguntó, como si no pudiera creerlo. Lucía asintió lentamente, forzando su sonrisa. Pero no tienes que hacer esto para que alguien te vea, Daniel, hay otras formas. Él guardó silencio, pero esa noche, Lucía notó que dejó la puerta del sótano apenas entreabierta, quizás estaba empezando a confiar en ella. Aún así no sabía qué le esperaba del otro lado, así que decidió no tomar ninguna acción aquella noche. En la madrugada, Lucía despertó al escuchar un sonido extraño, se trataba del llanto de Daniel, a quien encontró sentado en el suelo, con varias notas esparcidas a su alrededor. Su mirada estaba perdida, y en su mano sostenía una carta. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, con cuidado. Daniel la miró, sus ojos vidriosos y su voz rota. Eso no puede seguir así, yo no puedo seguir así. Le entregó la carta, y Lucía la leyó con el corazón latiendo con fuerza. Lucía, nunca debiste estar aquí, pero necesitaba que alguien entendiera, necesitaba que alguien me viera antes de desaparecer. No sé si alguna vez podrás perdonarme, pero quiero que sepas que tú fuiste mi última esperanza. Lo siento por el miedo, por el dolor, lo siento por todo. Cuando Lucía levantó la mirada, Daniel ya había salido del sótano. Lo encontró en el patio trasero, de pie bajo la lluvia, con una soga atada a la rama de un árbol. No lo hagas, gritó, corriendo hacia él. Él la detuvo con un gesto. No tienes que cargar con esto, Lucía, este es mi final, no el tuyo. Antes de que pudiera alcanzarlo, Daniel dejó que el nudo hiciera su trabajo. Lucía, temblando y llorando, llamó a las autoridades. Cuando llegaron, entregó las notas que Daniel había dejado, incluida una dirigida a su madre. Nunca fui suficiente para ti, pero aún así espero que algún día pienses en mí. La noticia del suicidio sacudió a la escuela, pero para Lucía, el impacto fue mucho más profundo. Decidió escribir sobre lo sucedido, no para justificar las acciones de Daniel, sino para dar voz a los silencios que lo llevaron al abismo. En las últimas líneas de su texto, escribió: a veces, lo que más duele no es el grito, sino el silencio que nunca se rompe.